Obras y Servicios de la Ciudad de México, Jesús Antonio Esteban Medina. A continuación, cedemos la palabra al maestro Martí Batres Guadarrama. Muchas gracias. Queremos comentar con ustedes que como parte de las tareas, los trabajos que se realizan sobre el reforzamiento de la línea 12, que está en un proceso de obra a lo largo de estos meses, se ha tomado una decisión particular, que es desmontar el claro 22. En un principio se tenía la decisión de desmontar solamente un claro y en el resto haríamos un reforzamiento. Sin embargo, en el análisis que se ha realizado y con el objetivo de tener la mayor seguridad para los usuarios, es que se ha tomado la decisión de desmontar el claro 22, que es el que tiene un pandeo de más o menos unos 50 centímetros. Entonces se va a desmontar el claro 22 para hacer una reconstrucción en ese tramo. En el resto se seguirá haciendo el reforzamiento metálico que se está realizando, pero particularmente en este caso se va a tomar esta medida. Nos pareció importante comentarlo porque la información que se ha dado sobre las obras de la línea 12 del metro han estado situadas, la información ha estado situada en la visión inicial de que solamente se desmontaría un claro y en el resto se daría un reforzamiento. Ya en algún momento se informó que existían, ya en algún momento se analizó que existían varias opciones sobre este claro. Se había determinado hacer un reforzamiento general, pero entre nuestros análisis más recientes se ha tomado la determinación de bajar este claro para reconstruirlo. Esa es una decisión que nos parece relevante compartir con ustedes. Para explicar técnicamente todo con detalle, el secretario de Obras, el ingeniero Jesús Esteban, va a hacer la información pormenorizada, la explicación minuciosa. Adelante, secretario, por favor. Gracias, jefe de gobierno. Buenas tardes a todas y a todos. A continuación, vamos a informar los avances al día de hoy en el reforzamiento y el desmontaje del claro 22. Bueno, como saben, estamos interviniendo 260 claros, son 6.7 kilómetros del tramo de estructura metálica elevada que está entre Lomas Estrella y Zapotitlán. El Comité Técnico Asesor, pues entre sus recomendaciones está el llevar a la estructura a la resistencia del reglamento de construcciones actuales. Aquí hay que recordar que esta estructura originalmente se diseñó con el reglamento de 2004 y ahorita lo estamos llevando al reglamento actual. Estamos hablando de casi 30% adicional de fuerzas que se tienen que resistir y nosotros con el reforzamiento lo estamos llevando al doble de resistencia. Adelante. Al día de hoy tenemos 191 claros concluidos. Estamos trabajando en 42 claros simultáneos. También muy importante actualizar que en el claro entre Olivos y Tezonco, en el tramo entre Olivos y Tezonco, tuvimos que construir apoyos intermedios, ya salimos de cimentación, ya estamos iniciando lo que son cabezales, que son obras muy complejas, pero que están avanzando conforme a programa y pues en total, lo he mencionado ya en otras ocasiones, son 53,000 piezas de acero, cerca de 16,000 toneladas de estructura metálica, que es lo que nos está llevando a estos diseños y a resistir prácticamente el doble de lo que resistía inicialmente. La siguiente. Y ahora me voy a enfocar a este claro, el claro 22. Este se encuentra entre las estaciones Zapotitlán y Nopalera. Es un claro que ya había tenido 2 intervenciones previamente.
Es un claro que presenta una deformación, como dijo el jefe de gobierno, de casi 50 centímetros en una de las traves. Y eso llevó a que también después del sismo le pusieran estos puntales. Ya había tenido una intervención con placas que lo habían rigidizado y una segunda intervención a partir de estos puntales. Se analizaron diferentes opciones para no bajarlo e instalar otros diafragmas, unos cabezales que iban a apoyar esto, pero esto nos llevaba a tener cimentaciones que prácticamente bloqueaban el paso de las vialidades, se pegaban mucho a las viviendas y abajo de esto hay una cantidad de instalaciones que ya no podíamos llegar a modificar, como son drenajes, como son líneas de agua potable. Entonces, una vez analizado todo esto y con la recomendación de llevar esta estructura a resistir las fuerzas sísmicas que plantea ahorita el reglamento de construcciones, se determinó que la opción era bajarlo y reconstruirlo, algo similar a lo que hicimos en el tramo gemelo. En este caso estamos hablando, la siguiente, se van a construir 3 traves metálicas de cerca de 33 metros de longitud, traves cajón, ya no traves de alma abierta, esto quiere decir que tienen doble placa y se le van a colocar 2 puntales de cada lado. Es un reforzamiento similar a lo que estamos haciendo en el resto de la línea. Esto nos lleva a que tenemos redundancia, que es algo que he explicado en otras ocasiones, es decir, tenemos la capacidad de redistribuir esfuerzos porque tenemos varios elementos, en vez de tener vigas de alma simple, tenemos ahora vigas con doble alma, que eso ya nos da cierta redundancia en el propio elemento, pero además tenemos 3 vigas y ahora tenemos 4 columnas. Tenemos nuevos topes sísmicos, los nuevos puntales que mencionaba, se adicionan placas en las zonas de los patines y finalmente el tiempo de ejecución serán 12 semanas. La siguiente. Y a continuación un breve video de los avances para confirmar lo que acabo de decir. Avanzamos con el reforzamiento del tramo elevado metálico de la línea 12 del metro. Concluimos los trabajos en 191 claros y se realizan labores simultáneamente en 42 claros más. En la sección del viaducto de la estación Periférico Oriente, finalizamos el montaje de elementos de refuerzo en 14 claros e iniciamos la instalación de tubería para conducción eléctrica sobre las columnas. En el tramo curvo, a la altura de la calle El Rebozo, realizamos soldaduras de contraventeos para dar rigidez a las traves existentes, así como de vigas teneas para la unión del par de puntales, requeridos en este tipo de claros. De manera simultánea, en los apoyos de refuerzo correspondientes al tramo Tezonco-Olivos, realizamos el colado de 2 cabezales y se encuentran en proceso de armado de acero 8 apoyos intermedios más. Continuamos trabajando. Gracias por su comprensión. Bueno, pues es cuanto, jefe de gobierno. Gracias. Escuchemos al maestro Martí Batres Guadarrama. Muchas gracias. Queremos comentar con ustedes que cada martes nos reunimos para hacer una evaluación del avance de las obras en la línea 12 del metro y así hacemos evaluación de lo que se ha hecho y determinamos nuevas tareas. A lo largo de ese análisis vamos viendo las estaciones en las que se han avanzado, los claros que se han fortalecido y las obras que se tienen que realizar. Con la información vertida por las diversas áreas técnicas, se tomó esta determinación de, en el caso del claro 22, también bajarlo. Entonces tendríamos 2 claros que se están desmontando y ahí se va a hacer una reconstrucción junto con el reforzamiento metálico del conjunto de la línea 12 del metro. Todo ello nos permitirá entregar una línea muy segura para los usuarios de esta línea 12 del metro. Estamos trabajando, ya entregamos 5 estaciones y seguimos laborando para terminar las que siguen. Estamos a sus órdenes si hay preguntas. Iniciamos sesión de preguntas y respuestas con Frida Sánchez de La Universal. Sí, esto sí, ya.
Preguntarle si estos trabajos van a implicar un retraso en las obras o igual terminarían al mismo tiempo. Los tiempos se mantienen. Okay, y de acuerdo al cálculo que han hecho los compañeros de obras y las empresas y a la exigencia del propio gobierno de la Ciudad de México, se mantienen los mismos tiempos y plazos. Tampoco implica una inversión adicional de lo que ya se tiene. No, además por el esquema que tenemos de colaboración de ciertas empresas, pues no se modifica ninguna inversión del gobierno de la ciudad ni nada por el estilo. Okay, y preguntarles cómo fue que se detectó este movimiento de 50 centímetros, por favor. Bueno, en realidad tenemos otra solución que son unos elementos de apoyo como cabezales. Al momento de llegar a identificar mediante CAL las instalaciones que había abajo, se fueron moviendo las cimentaciones, porque no podíamos afectar tubos que no están en la posición exacta donde los teníamos contemplados en planos, y al pegarnos mucho a las edificaciones, consideramos que eso podía tener efectos a largo plazo de diferentes hundimientos diferenciales. Entonces determinamos que lo mejor era esta solución, y también por la deformación. Al final creo que el bajar estas piezas que ya tienen una deformación importante es la mejor solución. Hemos ido avanzando pues de Lomas Estrella hacia acá, y por eso vamos pues en este momento ya llegando al tramo donde nos toca tomar la decisión, ¿no? Ok, perfecto. Y bueno, aprovechando el tema de la línea 12, también preguntarle, jefe de gobierno, cómo va el tema de los comerciantes que estaban afectados, si ya se llegó a acuerdos con todos. Pues es un tema prácticamente terminado. Si hubiera alguien que acredite que es su comerciante establecido y que en efecto fue afectado por las obras de la línea 12, pues analizaríamos el caso con todo gusto. Pero desde el punto de vista social, el grupo de comerciantes afectados fue atendido ya puntualmente. Ok, y otro tema. O sea, es un tema resuelto. Ok, muy bien. Otro tema, el día de hoy en la Gaceta Oficial se publicó un acta de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público entregó al Gobierno de la Ciudad de México el Ángel de la Independencia. Si nos pudiera platicar un poquito de qué va esto, porque no nos quedó muy claro de qué trata, bueno, si usted sabe. El monumento a la Independencia, o columna de la Independencia, o Victoria Alada, es un monumento muy importante en la ciudad, es un ícono de la Ciudad de México. Y el gobierno de la Ciudad de México se ha encargado de restaurarlo, de cuidarlo, de protegerlo en ciertas circunstancias. El gobierno de la ciudad tiene solicitudes muchas veces de parte de personalidades extranjeras o nacionales para visitar este monumento. El monumento a la Independencia tiene además restos de diversos héroes. En fin, hay un conjunto de características que han llevado al gobierno de la Ciudad de México a tomar la determinación de tener la responsabilidad física, jurídica y administrativa de este monumento, conocido como el Ángel de la Independencia. Eso es lo que se ha determinado, o sea, el gobierno capitalino queda a cargo del mismo. Eso es todo, simplemente. ¿Qué implicaciones tiene para el monumento o pues para el gobierno? ¿Qué cambios? Pues nos ayuda a formalizar lo que ya venimos haciendo, porque de hecho nos encargamos de cuidarlo, de restaurarlo cuando ha tenido algún daño, cuando lo han pintado, cosas por el estilo. Entonces ya así tenemos plenamente la responsabilidad que en los hechos hemos asumido ya. ¿Y por qué se tomó esta determinación? Pues es algo que se venía analizando a partir de las fiestas patrias, porque en esas coyunturas tenemos solicitudes de determinados visitantes que quieren acudir al monumento, pero como estaba difusa, ambigua la responsabilidad, simplemente por eso se determinó darle claridad. Ok, muy bien. Y otro tema un poco más político, preguntarle el día de hoy, pues al parecer se va a destapar el exsecretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, para la contienda electoral en la Ciudad de México, preguntarle su opinión al respecto. En este momento no daría ningún comentario. Más adelante hablaré de los temas propiamente políticos.
Okay. Preguntarle sobre la trayectoria del exfuncionario en la Ciudad de México. ¿Qué opinión tiene de su perfil? Bueno, como te decía, en este momento no daré ningún comentario sobre ello. Ok, muy bien. Y nada más, otra cosa, con este tema de los migrantes, preguntarle cuál es el estado actual de los albergues para migrantes en la Ciudad de México, si tiene información de cómo están atendiendo. Todos los días tenemos un informe. De hecho, la Secretaría de Bienestar e Inclusión Social presenta un informe diario del número de personas que están en los albergues, de las personas que están haciendo, de los migrantes que están haciendo trámites ante algunas instancias, como migración u otras instancias, y también, por otro lado, de las condiciones de los albergues. Hay, digamos, condiciones adecuadas, hay, digamos, una atención humanitaria, es decir, el gobierno ha estado cumpliendo con esta responsabilidad, no de ahorita, sino tenemos ya muchos meses ayudando en este sentido. Los albergues han permitido despresurizar la presión que teníamos aquí en la Colonia Juárez, y por otro lado han permitido darles una atención pues mucho más adecuada a las personas migrantes. Okay. Precisamente sobre el albergue de Tláhuac, que se Sí. cerró y reabrió en mayo, me parece, Sí. pasado, preguntarle cuál es el estado, si sigue abierto. Sigue abierto, y sobre ese albergue todos los días se presenta un informe, todos los días, del número de personas que están, los movimientos que ha habido y también las condiciones que tiene. Y la Secretaría de Bienestar e Inclusión Social tiene personal dedicado a dar atención a quienes se encuentran ahí. Ok, muchas gracias. Gracias. Finalizamos sesión de preguntas y respuestas y para concluir, escuchemos las palabras del maestro Martí Batres Guadarrama. Muchas gracias. Quiero comentar con nuestros amigos de los medios de comunicación y a la opinión pública, y con la opinión pública también, que todas las semanas nos reunimos para abordar el tema de los avances en las obras de la línea 12. Se está haciendo una obra general, un reforzamiento amplio de toda la línea 12, que nos ha permitido reabrir ya 5 estaciones donde circulan hasta 200,000 personas, y por otra parte seguimos trabajando para lograr la reapertura de las otras 6 estaciones que faltan lo antes posible. Estamos en ese sentido evaluando la obra que se va realizando cada semana, y dentro de esas evaluaciones se ha determinado bajar, desmontar el llamado claro 22. Los claros son los espacios que están entre columna y columna, y se va a bajar este claro junto con otro. Así serán 2 claros que se van a bajar. Esta decisión se ha tomado en virtud de análisis que ya se venían haciendo con anticipación, pero recientemente se ha tomado esta decisión y por eso la comunicamos, por varias razones. Una de las razones es la deformación que presenta, un pandeo como de hasta casi 50 centímetros de una de las columnas, de una de las traves, perdón. Y por otro lado, porque es más difícil un apuntalamiento desde abajo, como se ha hecho en otros casos, por las instalaciones que se encuentran subterráneas en este lugar. Por esas razones, y entre otras, pero fundamentalmente por estas, es que se ha tomado esta decisión. Se mantienen los mismos tiempos, los mismos plazos para la reconstrucción de la línea 12 y se mantienen los mismos esquemas de colaboración que tenemos con empresas para su reconstrucción. En todo caso, lo que más nos interesa es que tengamos la línea 12 renovada y segura para los usuarios y usuarias de este sistema de transporte colectivo metro, precisamente en esta zona, que es una de las zonas de mayor marginación en la Ciudad de México. Muchas gracias por su atención, que tengan bonito día. Finalizamos conferencia de prensa. Muy buenas tardes.